Hoy estamos con la última parábola probablemente de la vida de Jesús. No será la última parábola de esta serie de sermones porque me he guardado una, que va a ser el cierre de esta serie de sermones, pero sí es la última en el ministerio de Jesús muy probablemente. Es la parábola de los talentos, ¿sí? Muchos yo creo que conocen esta parábola, ¿verdad? Esta es la última probablemente, como les digo, en el ministerio de Jesús, porque a partir de aquí ya comienza lo que se define como la pasión de Cristo, los momentos justo antes de que Jesús es entregado, la Santa Cena, todo esto. Los últimos capítulos en los Evangelios podemos comprobar que ya hay un periodo en el que Jesús ya va a afrontar esa etapa de crucifixión. Y esta es la última parábola que se menciona en el Evangelio de Mateo. Como contexto, recuerden que estamos hablando de la etapa final del ministerio de Jesús y que teníamos la parábola de las 10 vírgenes, que hablamos hace 15 días. Y esto es fundamental, entender este contexto para poder interpretar correctamente la parábola de los talentos. Porque como ya vimos, cuando hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, Jesús está anunciando de forma clara el fin de los tiempos, su segunda venida y su juicio a todos los seres humanos. De hecho, la última frase que tenemos de Jesús justo antes de esta parábola de los talentos es Mateo 25:13, que dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es decir, estad atentos, velad, estad pendientes, y para que no se confunda precisamente por nuestra parte qué implica el estar atentos de que Jesús regrese, Jesús ahora lanza la parábola de los talentos para que entendamos muy bien qué implica esperar a Cristo atentamente. Vamos a la lectura de la parábola, Mateo 25, 14 al 30. Dice lo siguiente: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a interpretar la parábola sección por sección. Primera sección sería: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Parece evidente en este contexto que Jesús está relacionando a este hombre que se va lejos con su ascensión al cielo. Es decir, confirmando una vez más no solamente que moriría, sino que resucitaría y que ascendería a la diestra del Padre para un día volver. El mensaje del Evangelio, hermanos, a veces lo queremos reducir tanto que nos olvidamos de todo lo que implica el mensaje del Evangelio. Predicar el Evangelio implica, primero, anunciar que el hombre ha sido creado por Dios y que el hombre fue creado por Dios en un pacto de obediencia a Dios, dado al hombre. Lo segundo es que el hombre cayó en pecado y transgresión contra Dios, la caída del hombre, borrando y desperdiciando dicho pacto de obediencia. Por ese motivo, hay un nuevo pacto de Dios al hombre. Una vez que el pacto de obediencia ha sido descartado por el hombre, Dios instaura un nuevo pacto, el pacto de gracia, por medio del plan de salvación en Cristo. La encarnación del Verbo, cuando Cristo viene a la tierra,
también es parte del Evangelio, el nacimiento de Cristo perfecto y sin pecado. Después tenemos la vida de Cristo en santidad, poder, sabiduría y comunión perfecta con la voluntad del Padre. Después tenemos la muerte y crucifixión de Cristo como expiación por los pecados. Después la resurrección de Cristo como la constatación de su victoria sobre la muerte y Satanás. Y después tenemos la ascensión de Cristo al cielo para ser glorificado y realizar su oficio de intercesor por nosotros a la diestra del Padre. Y por último, su segunda venida y regreso para consumar su victoria, juicio final y reino por la eternidad. Todo eso es el mensaje del Evangelio, todo y cada uno de eso. Ahora, aquí Jesús nos habla de un hombre que tiene diferentes siervos o esclavos. La idea de este señor es irse lejos, quizás por asuntos de negocios, quizá por asuntos familiares. No sabemos por qué este hombre se va lejos. Lo que sí sabemos es que este hombre se va lejos. Tenemos un hombre que decide irse de su casa muy lejos. No sabemos por qué se va, pero sabemos que se va al menos en la historia. Ahora, este hombre es un hombre cuidadoso y también muy generoso, porque podría haber decidido vender todo lo que tiene e irse con su dinero y dejar a sus siervos sin nada, despedirlos. Sin embargo, en lugar de hacer esto, decide darles la mayordomía y responsabilidad de administrar sus bienes mientras él está fuera. ¿Los bienes son de quién? Del Señor. ¿Quién lo administran? Los mayordomos. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y generoso y les permite que los administren. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo don perfecto y toda dádiva, buena dádiva, ¿proviene de quién? Dios es el Señor, Dios es el que la da. Segunda sección. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El talento se puede referir aquí a 2 opciones. O a una medida de peso, 125 libras romanas, o a dinero, era una unidad monetaria. No relacionen aquí talento con talentos o aptitudes de los siervos, ¿de acuerdo? El talento era dinero, es decir, el Señor ha repartido dinero, diferente dinero a cada uno de sus siervos. Y sabemos además que un talento implicaba 6.000 denarios. Estos son 20 años de trabajo de golpe entregados. Es decir, este señor ha entregado al que menos 20 años de trabajo de golpe y al que más 100 años de trabajo para que administre ese dinero. ¿Se entendió? Bien. Es evidente, por lo tanto, que este señor es muy rico y generoso. Tiene mucho dinero y lo está repartiendo a sus siervos. Además de todas estas cualidades de este señor, que es generoso, rico y bueno, también es muy sabio. Es muy sabio. ¿Por qué, hermanos? Porque no se limita a repartir sus bienes a cualquiera de cualquier modo. No. Él reparte sus bienes a sus siervos conforme a su capacidad. Reparte a cada uno conforme a su capacidad. Y aquí tengo que detenerme por un instante en esta mañana. Es una evidencia, escúcheme bien, que los seres humanos no somos iguales. ¿Usted sabía esto? ¿Usted sabía que no somos iguales usted y yo? ¿Usted sabía que no somos iguales usted y el de al lado? No hay 2 seres humanos exactamente igual. Todos tenemos diferencias y particularidades que nos hacen únicos como seres humanos. Nos distinguen como una obra única y original de Dios, hecha por Dios de forma única, especial y diferente. Incluso en caso de hermanos gemelos, ¿verdad? Cuando uno ve a 2 hermanos gemelos y no los conoce, dice, son iguales, hablan igual, encima los visten igual. ¿Quién diferencia un hermano gemelo de otro? Bueno, pregúntale a sus padres. Le garantizo que ellos sí los distinguen a los 2. La gente de su entorno y más cercana son capaces de distinguirlos con facilidad. Incluso hermanos idénticos físicamente. Todos somos diferentes. Y ya le expliqué que ser diferentes no implica que tengamos diferente valor para Dios. Todos hemos sido creados a imagen de Dios, pero que seamos diferentes y que todos tengamos el mismo valor es compatible. Ahora, somos diferentes, no somos iguales. No todos tenemos las mismas cualidades, ni las mismas oportunidades, ni las mismas capacidades. ¿Usted sabía esto? Ahora, no se confunda. A pesar de que somos todos muy diferentes y que no hay 2 personas iguales en el mundo ni en la historia, todos tenemos algo en común. ¿Saben lo que es? Que todos somos pecadores. Eso nos iguala a todos.
Todos somos pecadores y todos necesitamos ser salvos por la gracia de Dios. En eso somos todos iguales. Ahora, yo me estoy refiriendo evidentemente en este contexto a que no tenemos las mismas capacidades ni las mismas cualidades dadas por Dios, ni siquiera, escúcheme bien, las mismas oportunidades dadas por Dios. ¿Recuerdan la famosa fábula de la tortuga y la liebre? Las dos quieren correr una carrera, ¿verdad? Y todos diríamos que la liebre ha sido dotada por Dios para poder correr rápidamente. Y que esa pobre tortuga, con ese caparazón encima y unas patitas pequeñas, es apta para otras cosas, pero no para correr, ¿verdad? Bueno, esto es un ejemplo claro de cómo Dios no crea a todos con las mismas cualidades para hacer una misma cosa. Evidentemente esto es así. Dios no nos ha creado a todos con los mismos talentos, ni nos ha dado a todos la misma cantidad o grado de talentos. Tampoco nos ha repartido por igual a todos, ni en salud, ni en fuerza, ni en inteligencia, ni en el momento de la historia que vivimos, ni en la familia que tenemos, ni en las oportunidades laborales, ni en las oportunidades intelectuales, ni en oportunidades sociales, ni en idioma, ni en sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos, cuando digo estas cosas, por algún motivo supongo, que consideran que Dios no es justo con esto, ¿verdad? Si Dios nos da las mismas oportunidades, qué injusto es Dios, ¿verdad? Crear personas tan diferentes, de diferentes momentos de la historia, con diferentes cualidades y oportunidades, esto no parece muy justo, ¿no? Bueno, déjeme decirle, curiosamente, que ese tipo de pensamiento de los hombres, de que todos tenemos que ser exactamente iguales, ha dado lugar al racismo, la xenofobia, el clasismo social y todo tipo de atrocidades hechas por los hombres. Porque así somos los pecadores. Queremos ser todos iguales hasta en el color de la piel, ¿verdad? No podemos entender que Dios es más generoso e inteligente que nosotros. No nos creamos más listos que Dios ni tampoco más justos que Dios. Tenemos la tendencia natural como personas y seres humanos de compararnos siempre con el de al lado, ¿verdad? Decimos, si yo tuviese su inteligencia, si yo tuviese su dinero, si yo tuviese su cara, si yo tuviese su pelo, siempre hacemos esto, ¿verdad? Aquí está el error, en no confiar en la providencia de Dios y el propósito de Dios para mi vida. Porque lo único que debe importar en este punto de la historia, hasta este momento, es que el Señor reparte a cada uno conforme a su capacidad. Esta idea nos preside en todo momento de entender que Dios me va a reclamar a mí lo que Dios me dio a mí, no al de al lado. Y recuerden, hermanos, que esto es importante, porque nos lleva a tener contentamiento cristiano con lo que Dios me ha dado a mí, pero también me lleva a glorificar a Dios. Romanos 11:36. Pablo resume esta idea. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas provienen de Él, y son para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Claro. Tercera sección. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Cada uno de los siervos recibe de su señor una encomienda particular, diferentes talentos. Y todos ellos deben rentabilizar lo que han recibido de parte de su señor. Deben sacar beneficio, provecho de lo que han recibido. Parece que todos ellos están dispuestos a esta negociación. Él les da recursos, ellos los guardan y los administran para sacar beneficio hasta que Él regrese. Todos parecen tener clara la encomienda del Señor y todos están de acuerdo con esta encomienda. Rápidamente podemos comprobar en la historia que el Señor ha sido bastante sabio al escoger a quién dar más talentos, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque resulta que el que más recibió, más ganó. Y el segundo que más recibió, más ganó. ¿Se dan cuenta que este Señor revela que conoce perfectamente a sus siervos? ¿Y sabe a quién dar más y cómo ellos van a administrarlo? Les cuento un secreto, porque quizás esta parte, usted sabía que en economía empresarial y financiera o matemática empresarial es mucho más difícil duplicar 5 a 10 que 1 a 2. ¿Sabía esto? Que no es lo mismo convertir 1 en 2 que convertir 5 en 10. Si yo le doy 1 y usted tiene que ganar otro para tener 2, le estoy pidiendo un crecimiento del 100%. En una empresa sería crecer el 100% de su facturación o ingresos, ¿sí? Esto se entiende, creo, ¿verdad? El 100%. Bien. Para una empresa pequeña que comienza desde cero y tiene una facturación mínima, es mucho más fácil, si hacen las cosas bien,
crecer en facturación el año siguiente un 100% y un 100%. ¿Por qué? Porque es tan pequeño lo que gestiona que con hacer un poco las cosas bien, la cosa crece. ¿Sí? Ahora, toda empresa en su crecimiento tiene una curva y esa medida que va facturando y ganando más y más dinero, porque evidentemente es mucho más difícil crecer un 100% de facturación con 100 millones de euros que teniendo un euro, ¿verdad? No es lo mismo. Claro, como le digo, si yo le digo, tome 10 céntimos, inviértalos en bolsa para ganar 20 céntimos, no sería lo mismo que le dijera, tome 10 millones de euros para ganar 20 millones. La cosa se pondría bastante más seria, ¿verdad? Un ejemplo sencillo. Cuando Amancio Ortega, el fundador de Zara, una empresa muy conocida en este país, fundó Zara, en los primeros años eso crecía un 100% y mucho más. Pregúntele a Amancio Ortega o a su hija, que ahora preside esa empresa, si es capaz siquiera de crecer un 1%. ¿Por qué? Porque Zara gestionaba un patrimonio muy pequeño y ahora gestiona muchísimo más patrimonio. ¿Qué le quiero explicar, hermano, en esta mañana? Que el que recibe 5 talentos debe administrar mucho más y mucho mejor la cantidad que ha recibido, puesto que es mayor que el que recibió 1. La posibilidad al error es mucho mayor al administrar 5 talentos que un solo talento. Por lo tanto, no se debe entender solamente como mayor oportunidad al de 5, sino mayor que responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Siempre hay mucha más posibilidad al fracaso cuando usted más administre o gestione. Romanos 12:3, dice el apóstol Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se dan cuenta? ¿Podemos aplicarlo a la vida espiritual también? Por eso, el Señor, que es sabio, ha repartido conforme a la capacidad de cada siervo. Porque si llega a repartirle 5 al que ha dado 1, me temo, como veremos después, que hubiera perdido 5 en lugar de 1. ¿Se dan cuenta? Dios sabe lo que hace. Dios sabe cuánto y cómo reparte. Cuarta sección. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está el que recibió menos. ¿Qué hizo? Lo guardó, lo escondió. El que menos recibió de su señor es el que tenía más posibilidades y tenía una tarea más fácil de poder sacar beneficio de lo que había recibido. Ahora, debe notarse aquí por qué el Señor ha dado menos a este y no a los otros 2. Porque evidentemente es obvio que este hombre es más negligente que los otros 2. Recuerden que dijimos en la parábola del tesoro escondido que en aquella época era habitual cuando alguien tenía un tesoro guardado en la tierra, ¿sí? Que parece que este hombre está guardando en la tierra porque, bien, se podría aquí argumentar quizás que este hombre ha valorado tanto el talento que su señor le ha dado y lo ha escondido en la tierra como un gran tesoro esperando que nadie se lo robe. O también podríamos decir que simplemente este siervo no tiene tantas virtudes para hacer economía ni negociar con el talento y ha dicho, bueno, me será suficiente con devolver lo que el Señor me dio. Déjeme descartar esas ideas. Lo que me temo que ocurre aquí básicamente en esta historia es que este siervo principalmente es un perezoso y un holgazán. Eso es lo que es. Que no quiere trabajar para su señor y es un vago. Básicamente lo que es una persona perezosa y holgazana. Bien, quinta sección. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Evidentemente. ¿Cómo no? El señor un día, ¿qué va a hacer? Regresar, hermanos, volver. Evidentemente la segunda venida de Cristo ocurrirá. El Señor se ha ido, ha ascendido a la diestra del Padre, pero no nos ha dejado desprovistos ni del Evangelio, ni del Espíritu Santo, ni de su gracia, ni de su poder. Siguen presentes y vigentes en este mundo. ¿Qué haremos? Nuestra generación, la generación de creyentes que estamos ubicados en la historia, desde que Cristo ascendió hasta que Cristo regrese. ¿Cómo debemos vivir nuestra vida? Porque un día, me temo, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El Señor regresará, hermanos. Las cuentas parecen sencillas en esta historia, ¿verdad? El Señor va a exigirles a cada uno lo que les dio más los intereses proporcionales, el doble de lo que les dio.
Es decir, al que le dio 5, el de 5 tiene que devolver lo que recibió y darle 5 más. Al que le dio 2, el de 2 tiene que darle los 2 que recibió y 2 más. Y al que le dio 1, debe devolver el 1 que le dio y 1 más. Y si somos sinceros, en esta ley retributiva de exigencia de parte del Señor, ahora todos querríamos ser el que tenemos 1, ¿verdad? Ahora querríamos ser el que menos recibió, porque es más fácil devolverlo, ¿verdad? Y con intereses, claro. Es evidente aquí entonces, puesto que el Señor no le pide ni le da todos los mismos, tampoco pretende recibir de todos lo mismo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Es evidente y es importante señalar aquí cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta, es justísima, porque no demanda lo mismo a todos, demanda a cada uno conforme le repartió. ¡Qué maravilla! Cuán negligente ha sido este siervo que recibió un talento. Quizá pensó que su señor no volvería, quizás dijo, bueno, mira, se tarda en regresar, yo dejo esto por aquí escondido, si viene se lo devuelvo y si no viene no habré perdido mi tiempo para trabajar con él, ¿sí? Qué negligente es este hombre. Con el regreso del Señor se va a distinguir claramente quiénes vivieron para los intereses de Dios y quiénes vivieron para sus propios intereses. Colosenses 3, 23 a 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Veamos cómo son recompensados estos siervos. Sexta sección. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La historia, hermanos, es preciosa, es bellísima. Noten cómo estos 2 siervos se comportan delante del regreso de su Señor. Fíjense en sus palabras, 5 talentos me entregaste, 2 talentos me entregaste, eran suyos, eran del Señor, son tuyos, Dios mío, no son míos. Tú eres el propietario, tú eres el dueño, yo no tenía nada y tú me los entregaste a mí. Están eufóricos y están agradecidos. Están contentos porque el Señor les haya dado el privilegio de poder administrar los bienes del Señor. Y después añaden, he ganado 5 talentos, he ganado 2 talentos. Algunos podrían pensar aquí que esto parece un poco de orgullo de estos siervos, ¿no? He ganado, que se están llevando el mérito de lo que han hecho. Yo no estoy de acuerdo con esa opinión. No creo que aquí se esté revelando unos siervos orgullosos. Noten que el Señor no les amonesta por decir estas cosas. No les dice, ¿qué estáis diciendo? No. Aquí lo que yo entiendo es que estos 2 siervos están tan ilusionados de presentar lo obtenido a su Señor que simplemente quieren mostrarle todo lo que han obtenido. Fíjese la actitud bien de esos 2. Ellos no están diciendo, mira cuánto hemos hecho para nosotros. Mira cuánto hemos hecho para los demás. Ellos están diciendo, mira lo que hemos ganado para ti. Es tuyo, es para ti. Ellos no presentan ningún término para quedarse con nada de lo que recibieron, ni con ninguno de los intereses que han obtenido. Ellos se presentan delante de su Señor, agradecidos porque Él haya confiado en ellos para administrar lo que es del Señor. No se guardan nada para ellos, lo entregan todo, lo dan todo. No piden comisión por su trabajo, no piden salario por su trabajo, no piden recompensa por su trabajo, no piden reconocimiento por su trabajo. Su recompensa y su reconocimiento es poder presentarle al Señor todo lo que es de su Señor. Esa es la actitud de estos 2 siervos. Noten además que no se comparan tampoco entre ellos. No están diciendo, ¿por qué Dios te dio 5 y a mí 2? Si yo tuviera 5 lo haría mejor. No empiezan a evaluar el fruto del de al lado, solamente evalúan lo que ellos
presentan delante de su Señor. Los dos están gozosos, los dos están contentos, no hay competencia entre ellos, no hay rivalidad entre ellos, ninguno de ellos quiso robarle un talento al otro, no. Cada uno de ellos entendió que era su responsabilidad administrar lo que el Señor le había dado a él. Y cada uno de ellos entendió que el Señor le había dado cada uno conforme a lo que ellos podían administrar o tener capacidad. Por eso están contentos y alegres. Ahora, fíjense cómo responde el Señor. Hay 3 frases que son tremendas en esta historia. Primero les dice: bien, buen siervo, fiel. Lo primero que el Señor dice de ellos: bien, buen siervo, fiel. Qué palabras tan maravillosas, ¿verdad?, de ser escuchadas. El Señor está complacido con sus siervos. Noten que no dice: bien, buen siervo inteligente, bien, buen siervo sagaz, bien, buen siervo comerciante. No. Lo que el Señor valora de ellos es su fidelidad. Es decir, el Señor advierte aquí que les ha dado todo lo necesario para que ellos den fruto, y simplemente con el hecho de ser fieles a su Señor, ellos han dado fruto. Dicho de otra manera, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Con tan pocas palabras Jesús diciendo tanto aquí. Hermanos, amigo que me escuchas, nosotros no podemos hacer ninguna obra para ser justificados delante de Dios. Es la obra de Cristo, los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, por la cual nosotros podemos recibir la salvación. Tiene que ser los méritos de uno que haya sido presentado perfecto delante de Dios. Y me temo que ninguno de nosotros podemos hacer semejante pretensión. Nosotros somos salvos y justificados por los méritos de Cristo, la justicia de Cristo, que nosotros recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Pero al igual que nosotros somos justificados en Cristo, también somos santificados en Cristo. Porque una vez que estamos injertados a la vid, conectados, unidos por medio de la fe, entonces damos mucho fruto. La fe actúa, la fe obra, la fe es práctica, la fe pasa a la acción. Cuando estamos conectados a la vid, que es Cristo, siempre daremos fruto. Por eso el Señor está diciendo que lo importante es la fidelidad, seguir conectados a la vid para dar fruto. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hemos dicho antes que un talento eran 20 años de trabajo, y estos recibieron 100 años y 40 años respectivamente. Y al Señor le parece poco. Cuán generoso, cuán bueno, cuán rico en bienes es este Señor, que le parece poco administrar semejante cantidad de bienes. Fíjese su enseñanza. En lo poco has sido fiel, ahora te pongo en más. Promociona a cada uno conforme a su fidelidad y buena administración. Que todo aquel en este lugar que esté siendo fiel a Dios en su llamado y lo que Dios le llamó a hacer, pueda decir como el salmista, Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Tercera frase, entra en el gozo de tu Señor. El Señor no solamente les pone con mayores responsabilidades, sino que también los quiere hacer descansar de la obra, gozarse con ellos, disfrutar, hacer fiesta, alegría. El Señor está tan contento con estos siervos, y estos siervos están tan contentos con su Señor, que aquí hay fiesta y gozo. Como dice Hebreos 4:9-10, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entrad en el gozo de vuestro Señor, entrad en el descanso, en el refrigerio. Si la historia terminase aquí, hermanos, sería sin duda una parábola preciosa entre la relación de los creyentes con Dios, ¿verdad?
Pero es que la historia sigue un poco más. Jesús siempre nos lleva al contraste. Nos lleva de repente a un giro de timón y nos presenta otra realidad. Séptima sección. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Qué diferente, ¿verdad? Parece otra historia. Qué importante es entender que esto nos revela el corazón de muchos. Es una historia triste esta sección. Noten que este siervo, que era perezoso y holgazán, no se conforma con ser un vago, sino que además no ha cumplido con lo pactado, que era traer el doble de lo que había recibido. Y ahora, como no trae lo que debía traer, comienza a proferir todo tipo de acusaciones contra su señor, argumentando por qué él no ha traído lo que debía traer. La acusación de este siervo contra su señor es totalmente falsa. Es una excusa falsa, un reproche infundado. Es huir hacia adelante para ver si uno puede tener razón cuando no la tiene, en lugar de pedir misericordia o clemencia. Estos son los argumentos de este siervo contra su señor. Primero le dice: eres un hombre duro. ¿Entienden por qué Jesús en la parábola ha hablado primero de los dos siervos y ahora de este? Porque si no hubiera puesto la historia en este orden, alguno diría: bueno, debe ser duro este señor, debe ser terrible, ¿verdad? Sin embargo, acabamos de leer a un señor que recibe a sus otros siervos, que se goza con ellos, que los promociona, que les hace fiesta y está contento con ellos. No parece un señor duro, ¿verdad? No parece un señor que brinde estos términos con los que este último siervo lo acusa. ¿Diríamos que este señor es duro, hermanos? No, ¿verdad? No lo parece. Les ha dicho que son fieles, les ha dicho que los promociona más y que entren con alegría y gozo al reposo de su señor. La acusación de este hombre es falsa. Segundo, sigue: siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Qué terrible. La historia comienza, si recuerdan, diciendo que este señor, que era rico, repartió sus bienes, no los de los demás, eran suyos, y que ahora que ha vuelto a su casa, viene a reclamar sus bienes, no los de los demás. No se puede aceptar una acusación en la que se diga que este siervo le acuse de sembrar lo que no segó y de recoger lo que no esparció. Está pidiendo lo que es suyo, evidentemente. Todo lo contrario a la descripción de este siervo es lo que describe la historia que ya Jesús ha presentado. Cuando leía estas frases de este siervo sobre su señor, me acordaba de algún personaje de la Biblia. ¿Saben de qué me acordé cuando dice estas cosas? ¿De Faraón o de Roboam? Fíjese Faraón, Éxodo 5, 7 al 8. De aquí en adelante no dejaréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Faraón parecía este tipo de descripción, ¿verdad? Roboam, el hijo de Salomón. Primera de Reyes 12:11. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. La descripción de este siervo es la de Roboam o la de Faraón, no la de su señor. Luego añade: tuve miedo, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Por último, en base a la descripción que ha hecho este siervo de su señor, no solamente habla de su señor como alguien implacable y duro, sino que no cumple con esa descripción. Porque ¿qué sentido tiene, hermano? ¿Qué sentido tiene que este hombre describa así a su señor y no traiga lo que le reclamaba? ¿Cómo es posible que describa que sea como Faraón y se atreva a presentarse delante de Faraón sin traer lo que le debe? No tiene ningún sentido. Este hombre no solamente es un perezoso y negligente, sino que es un incoherente y un cobarde. Por eso escondió lo que le dieron y dijo: bueno, si soy capaz de perderlo, me lo echará en cara. Bueno, si vuelve, le daré lo que me dio y que no me genere problemas. Vamos a ver cómo responde su señor a este siervo. Octava sección. Respondió su señor y le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí?
Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Las palabras del Señor, evidentemente, no son las mismas para este siervo que para los otros dos, son totalmente diferentes. En primer lugar, el acuerdo nunca fue que el siervo devolviese lo que Dios ya le había dado, el Señor, sino que devolviese con los intereses de lo que había recibido. Y que con el mero hecho de haberlo puesto en manos de unos banqueros, ese pequeño talento, supuestamente, ya hubiese dado los intereses necesarios para entregárselos a su Señor. Proverbios 6, 9 al 11. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Novena sección. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuertísimo. Aquí la parábola desenlaza en la enseñanza principal de Jesús. Primero Jesús argumenta que tomará lo que éste tenía y se lo dará al que más tiene. Y no está hablando evidentemente aquí Dios de dar más riqueza a los ricos ni de más pobreza a los pobres. Lo que está diciendo es que Dios da más talentos y oportunidades para servirle a aquellos que mejor administran lo que Dios ya les da. Eso es lo que está diciendo. Porque en esta lógica de la parábola, evidentemente, este señor, si quiere rentabilizar rápidamente ese talento que no ha sido dispuesto para ganar beneficios, se lo dará al que más rentabilidad saca de él, que es el que recibió 5. Tiene todo el sentido del mundo que ahora lo disponga para aquel que es más ágil para poder sacar beneficio de dicho talento. Es totalmente coherente esta administración de quitar al que no sabe hacer nada con ello, lo llama inútil, y dárselo al que es más útil para su obra. La parábola ubica a 2 siervos entrando en el gozo de su Señor, el cielo, y uno entrando al infierno. Se debe entender, por lo tanto, esta parábola como la interpretación del regreso del Señor, la segunda venida de Cristo, y su juicio a todas las personas y seres humanos sin excepción. Esa es la interpretación de la parábola. Como aplicación de la parábola, quiero expresar las siguientes verdades y quiero que escuche atentamente a todas ellas. Primero, todos los siervos del Señor recibieron talentos. Todos. Todos los seres humanos hemos sido creados para la gloria de Dios. Todos los seres humanos han sido creados y hemos sido creados a imagen de Dios. Todos los seres humanos somos receptores de lo que Dios nos ha dado. Dios es el dueño, Dios es el que reparte y por eso todos debemos responder a Dios en función de lo que hemos recibido de Él. Somos mayordomos y administradores de una propiedad que no es nuestra, sino del Señor. 1 Corintios 4, 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segunda afirmación. Cada persona y ser humano somos diferentes. Dios no ha repartido por igual a todos, sino que a cada uno le demandará en función de lo que puso en sus manos y las capacidades que Dios le dio. Dios nos otorga diferentes oportunidades, cualidades y aptitudes. Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Tercera afirmación. Independientemente de haber recibido más o menos, el siervo no debe preocuparse ni ocuparse de lo que otros han recibido de parte de su Señor, sino que cada uno de nosotros somos responsables de lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor. Dios no me exigirá cuentas de lo que te dio a ti. Dios me exigirá cuentas de lo que me dio a mí y de lo que yo he hecho con lo que Él me dio a mí. Romanos 2, 3 al 11. ¿Y piensas esto, hombre?
Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuarto, pecar contra Dios no es solamente hacer cosas terribles y obvias que sabemos que son pecado, matar, robar, mentir. Pecar contra Dios es no servirle como Él merece ser servido, es no adorarle como Él merece ser adorado, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, con lo que hacemos. Santiago 4:17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quinto, en el día del juicio nadie podrá objetar por qué algunos recibieron más que otros o tuvieron más oportunidades que otros. No servirán de nada las quejas ni las excusas, ni las falsas acusaciones contra el juez, porque el juez demandará a cada uno y le dirá: ¿qué has hecho con lo que yo te di? No qué has hecho con lo que yo le di a tu vecino, ¿qué has hecho con lo que yo te di a ti? El juicio, por lo tanto, será justo. Si me dio 1, ¿qué he hecho con el 1 que Dios me dio? Si me dio 5, ¿qué he hecho con los 5 que Dios me dio? Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Sexto, y puesto que el juicio será justo, entonces debemos pensar en todo momento que Cristo regresará y que seremos juzgados por Él de todo lo que hemos recibido de Él. Filipenses 2, del 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo sé que esta parábola muchas veces se ha predicado o asociado a que Dios reparte dones del Espíritu a las personas, dones sobrenaturales, dones especiales. Déjeme que sea un poquito más amplio en esta aplicación, porque quizás algunos dicen: bueno, yo de esos dones no he recibido, no tengo ningún talento que Dios me haya dado, no tengo nada. No enfoque así la parábola, no creo que Jesús esté hablando en estos términos. Déjeme recordarnos, a todos nosotros, yo el primero, de cuántos talentos Dios nos ha provisto a todos nosotros, sin excusas, sin falsas acusaciones contra Dios, sin pereza, sin arrogancia, sin negligencia y sin compararnos con los demás. ¿Estás vivo? ¿Respiras? ¿Tu corazón late? ¿Bombea sangre? ¿Tu cuerpo se mueve y tienes constantes vitales? Ahí tienes el don de la vida. Un grandísimo talento que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué estás haciendo con él para la gloria de Dios? Si puedes emitir pensamientos, sacar conclusiones por ti mismo, tener ideas creativas, reflexiones, comprender lo que lees, entender lo que oyes, discernir lo que ves, ahí tienes el don de la inteligencia y de los sentidos. Un grandísimo talento que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué estás haciendo con él para la gloria de Dios? Si tienes fuerza en tus manos y tus pies, puedes caminar, moverte, levantar peso, hacer esfuerzos físicos, tienes salud, vitalidad y vigor, ahí tienes el don de la fuerza y las capacidades físicas. Un grandísimo talento que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué estás haciendo con él para la gloria de Dios? Y podrías seguir toda la mañana con su trabajo, su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Dios lo ha puesto en nuestras manos. La pregunta es: ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Todos los seres humanos hemos recibido y hemos sido dotados
de todo tipo de bienes y favores de parte de Dios para con nosotros. Pero además, si somos creyentes aquí algunos, y espero que muchos seamos creyentes aquí, la lista de talentos y de dones dados por Dios es mucho mayor para nosotros. La lista se hace mucho más evidente. Porque aparte de las capacidades naturales y de los talentos naturales como seres humanos, Dios nos ha dado de su gracia, de su perdón y de su misericordia. Dios ha tenido a bien que Cristo derramara su sangre por nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Se nos promete el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Tenemos el Evangelio de Jesucristo a nuestra disposición para ser entendido y vivido. Tenemos la oración para hablar con Dios, la palabra de Dios para conocer su voluntad y la iglesia para nutrirnos y reunirnos como cuerpo de Cristo, los creyentes. ¿Cuál es nuestra objeción entonces? ¿Cuál será nuestra excusa delante de Dios, hermanos? ¿Qué no ha hecho Dios por nosotros? ¿Qué no ha puesto Dios en nuestras manos? ¿Cuántos talentos más tendría que darnos Dios si el talento de mayor valor, que es la sangre de su Santo Hijo, ya ha sido derramada por nosotros? Que un impío sea un perezoso y un desagradecido con Dios es muy triste y no le servirán de nada sus excusas delante del juez. Pero que un hijo de Dios y un creyente seamos perezosos y desagradecidos con Dios es inadmisible. Inadmisible. El conformismo es antinatural en los hijos de Dios. Una cosa es vivir nuestra vida descansando en Dios y otra muy diferente es vivir nuestra vida descansando de Dios. No es lo mismo, es lo contrario. El Hijo de Dios descansa en Dios, no de Dios. El día de un hijo de Dios es plenamente cristocéntrico. Su mañana es Cristo, su mediodía es Cristo, su tarde es Cristo, su noche es Cristo, y aun cuando sueña, sueña con Cristo. Porque el vivir es Cristo y el morir ganancia porque veremos a Cristo. Así se resume la vida de todo hijo de Dios. Fue el Señor que les dijo: entrad en el gozo de vuestro Señor. El gozo es de Él, la paz es de Él, la paciencia es de Él, la benignidad es de Él, la perseverancia es de Él, que la pone en nosotros, son suyas en nosotros. Por eso descansamos en Él, pero no de Él. Mira, a veces leo sobre grandes hombres de Dios. Saben que me gusta la historia de la iglesia, que me encanta. Cómo vivieron hombres de Dios, cómo Dios los usó para su gloria. Me pongo a leer biografías: John Wesley, Jonathan Edwards, David Brainerd, Adoniram Hudson, Policarpo de Esmirna, Pablo, Esteban, Samuel, Jeremías. ¿Saben lo que Dios me suele decir cuando leo estas historias de estos hombres de Dios? ¿Saben cómo Dios me trata a mí? Le puedo decir que a mí Dios no me da palmaditas en la espalda, ni me da un diploma por saber de estas vidas. Oh, ¿cuánto sabes de sus vidas? ¿Sabes cómo hablaban? ¿Cómo oraban? ¿Qué pensaban? ¿Cómo predicaban? ¿Cómo me adoraban? ¿Y cómo me servían? ¿De qué te sirve saber todo eso si no hablas como ellos, no oras como ellos, no piensas como ellos, no predicas como ellos, no adoras como ellos y no me sirves como ellos? A ellos le di lo suyo, a ti lo tuyo. ¿Qué estás haciendo con lo que yo te he dado a ti y que me pertenece? No te pediré cuentas por la predicación de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Te pediré cuentas por tu predicación del domingo, la parábola de los talentos. No te pediré cuentas por los viajes misioneros de Pablo. Te pediré cuentas de qué haces con el tiempo y vida que te he dado. No te pediré cuentas por la ciudad de Esmirna o por Birmania, pero qué pasa con las almas del barrio en el que vives. No te exijo que las salves, yo soy el que salva. Te exijo que seas luz en la oscuridad. Te exijo que vivas como un hijo de Dios, para la gloria de Dios. Te compré con alto precio, te redimí, te rescaté, te limpié, te aparté y te escogí. Vive para mí, eres mío, eres mi pertenencia, mi posesión, te me debes a mí. Yo no sé cómo Dios habla con usted.
Supongo que parecido. Cada día que no glorifico a Dios es un día que he perdido de mi vida. Es un talento desperdiciado y mal invertido. Esta es mi oración para la iglesia de este tiempo, que Dios ha querido que vivamos, para esta generación. Dios mío, que tus hijos no se agoten por servirte, que se agoten de no hacerlo. Dios mío, que tus hijos no se cansen de pasar tiempo contigo, que se cansen de no pasar tiempo contigo. Dios mío, que tus hijos no desistan de conocer tu palabra, que desistan de no conocerla. Dios mío, que todo lo que no proviene de ti sea una carga, un pesar, una fatiga y una aflicción del alma para tus hijos. Que lo que este mundo, Satanás y nuestra carne nos proponen y ofrecen sea desenmascarado tal y como tú lo ves. Que su olor sea el de la basura, que su sabor sea el del estiércol, que su parecer sea como el de la muerte, que sus palabras sean como el silencio. Que veamos la maldad como tú la ves, que sintamos la injusticia como tú la sientes, que aborrezcamos el pecado como tú lo aborreces. Esa es mi oración. Yo no sé cuántos talentos Dios ha puesto en ti, si 5, si 2 o 1, pero sí sé y tengo por seguro que Dios ha puesto de lo suyo en ti. De eso estoy seguro. Lo único que te puedo decir en esta mañana es que independientemente de cuánto haya puesto Dios en ti, solo hay una manera correcta de responder a Dios con lo que Él te ha dado. Solo hay una manera correcta de responder al llamado de Dios. Solo una. Y la puso en práctica un niño. 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Heme aquí, obedece. A Él sea la gloria, no hay más. Esta es la última parábola de Cristo en su ministerio. Un llamamiento a la guerra, un llamamiento a la santidad, un llamamiento a la búsqueda de Dios, sin negociaciones, sin otros dioses, sin otros planes, sin otros asuntos, sin otras vidas. Puro evangelio, puro, en su estado más puro. Dios ha puesto de lo suyo en ti. Dios ha puesto de lo suyo en mí. ¿Qué estamos haciendo? Ponte de pie en esta mañana. Dios mío, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia. Que no nos afanemos, Dios mío, por las cosas de este mundo. ¿Qué más tiene que pasar a nuestro alrededor? ¿Cuántas advertencias de tu parte tendremos, Señor, que ignorar todavía para hacerte caso? Aún en este país, hace unas semanas, tenemos el testimonio evidente de personas que han construido su vida en base a una casa, en base a una pertenencia material o a un coche, y que en un solo instante desaparece todo. Nada. No queda nada, absolutamente nada. Cosas materiales que no tienen valor en la eternidad, que nos entretienen y nos distraen constantemente, conformados y acomodados, guardando un talento en el fondo de la tierra y creyendo que será suficiente con devolvértelo. Ay. Dios mío, trae en nosotros carga y peso, contrición de espíritu, temor reverente delante de ti. Porque no es suficiente con simplemente, Señor, creer que todo irá bien porque sí. Porque no es suficiente
con practicar la religión evangélica, porque no es suficiente con administrar todo lo que nos das para nosotros, en lugar de para tu gloria. No es suficiente. Esta parábola nos expone la realidad de que no es suficiente. Señor, que vivamos conectados a la vid para dar fruto. Tú nos pides que seamos fieles. Fidelidad, fidelidad, fieles a ti. Y la fidelidad no es simplemente decir, soy cristiano, qué fiel soy. No. La fidelidad es cada instante de nuestra vida. Cuando viene la tentación, decidimos si somos fieles a ti o al pecado. Cuando viene el orgullo, decidimos si somos fieles a ti y nos humillamos o nos enaltecemos. En cada instante de nuestra vida, hasta el mero hecho de venir, Dios mío, con sueño o cansancio a un culto dominical, es muestra de nuestra infidelidad contra ti. Cada momento de nuestra vida es una exigencia continua de serte fieles o no serte fieles, todo el tiempo, en cada momento. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que hablamos, todo. Que no nos creamos más fieles de lo que somos y que acudamos a tu gracia y a tu misericordia para que tú nos ayudes. Necesitamos, Señor, más de ti y menos de nosotros. Necesitamos más de ti, Señor, y menos del mundo. Necesitamos, Señor, mucho más de ti. Señor, dame más de ti, toma más de mí. Dame más de ti y toma más de mí. En un intercambio en el que tú pones de lo tuyo en nosotros y quitas de lo nuestro de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te invito en esta mañana por un breve instante a que adquieras compromisos firmes con Dios en tu vida práctica. Que tomes esta invitación de parte de Dios como una oportunidad de parte de Dios a serle fiel en toda área de tu vida, en toda. ¿Querrás hacerlo en esta mañana? ¿Querrás buscar más de Dios y menos de nosotros mismos? Cada día eres un poco más viejo y más vieja. ¿Lo sabías? Y el tiempo pasa. Y un día el Señor regresará. Que no seamos esa persona que escondió lo que Dios nos dio debajo de la tierra. Porque me temo que sus consecuencias eternas son muy claras en la parábola. Son clarísimas. Mire, me gustaría... Sería más fácil, no sé si me gustaría, pero sería más fácil predicarle el Evangelio en otros términos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que Dios no lo permite. Porque su palabra no lo permite. No hay otros términos del Evangelio. No existen. Y me temo que queda demostrado, después de 31 parábolas, o 32 ya, qué tipo de mensaje Jesús predicaba a la gente. Se ha distorsionado una idea edulcorada y falsa de Jesús como un osito de peluche, en lugar de aquel que fue clavado en un madero para que la ira de Dios cayese sobre él. Cuando entendemos verdaderamente el sacrificio y la obra de Cristo, la cosa se pone mucho más seria. Porque ¿quién soy yo como creyente para llenarme la boca de decir que Él ha muerto por mí, ha limpiado mis pecados y profanar su obra con mi vida de pecado? ¿Entiende el problema? La cosa se pone más seria, claro. Que un temor reverente de Dios a su corazón le inunde en esta mañana, que pueda ir a su casa aún temblando delante de la presencia de Dios, que tome a sus hijos, a su esposa, a su esposo y se consagren a Dios. Eso es lo que deseo. Eso es lo que anhelo en este tiempo.
creyentes que viven para Dios y para su gloria. Que Dios le bendiga en esta mañana.